Es experto en economía, ha trabajado durante muchos años a la cabeza de esta cartera, así que mi pregunta va relacionada al tema. Los créditos que al momento no están siendo aprobados en la Asamblea Legislativa por la mayoría del movimiento al socialismo. Asegura el actual gobierno que ascienden a 1.700 millones de dólares en créditos que serían destinados a combatir la pandemia del coronavirus. ¿Qué ocurre? ¿Por qué están estancados en la Asamblea Legislativa? Miren ustedes la contradicción que usted me plantea, María. Mire, anoche lo escuchaba yo al señor Ortiz, ministro de Desarrollo, que gran parte de los créditos que están en la Asamblea son para ese programa de empleo y todo eso que han presentado ayer. Ahora usted me dice que son para combatir el coronavirus. Y efectivamente no es casual, María. Nadie sabe para qué se está prestando, no hay transparencia en nada de los créditos de las donaciones que han llegado al país. Es lo que venimos reclamando desde marzo del año pasado en nuestras cuentas de Twitter, que han sido hackeadas, felizmente ahora ya nos han repuesto la cuenta. Está toda la información, todo el reclamo que hacíamos nosotros. Hay una total falta de transparencia de todos los recursos que están llegando al país. Y eso no puede ser, ¿no? No puede ser. Ellos hablan de muchos créditos, nosotros hemos hecho un cálculo, lo hemos dicho públicamente. Si damos curso a todo el endeudamiento que está haciendo este gobierno, acabaríamos en este mes de junio o julio con cerca de 14.500 millones de dólares de endeudamiento, de saldo de la deuda. Nosotros llegamos con 11.000, vamos a llegar a 14.500 en todos estos 6 meses. Eso significa, María, en buenas cuentas, que la relación deuda externa a producto va a subir de 26% que nosotros dejamos a 39%. En el tope ya para que el país no pueda endeudarse más. Y uno se pregunta, está bien que nos endeudemos, pero ¿para qué? Yo creo que la Asamblea Legislativa Plurinacional está haciendo su trabajo de fiscalizar. Cada vez que va un crédito tiene que saber para dónde se está yendo esa plata, dónde, quiénes son los que van a beneficiarse, cómo se va a hacer la contratación, qué obras se va a hacer, qué se tiene pensado, porque existe información dispersa. Unos dicen, no, que es para el tema del coronavirus. Siempre han dicho, mire, que el crédito del Fondo Monetario iba a ser para el coronavirus. ¿Han dicho o no han dicho eso? ¿Ah? Todo es para el pretexto del coronavirus, pero al final, ¿usted sabe dónde está yendo esa plata, María? ¿Usted sabe, Leonel? ¿La gente sabe dónde está yendo esa plata? Creo que no. Y ese es un tema central. El movimiento al socialismo va a actuar en la Asamblea Legislativa de manera absolutamente responsable. El crédito del Fondo Monetario fue rechazado porque sencillamente no se llevaron los documentos. Durante 5 oportunidades la presidenta de la Comisión de Diputados pidió al Gobierno Nacional que lleve ciertos documentos para que se puedan descargar, para que puedan mostrar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No llevaron. Por eso es que inclusive los diputados del oficialismo ahora, que estaban presentes en esa comisión, tuvieron que rechazar. Y están los videos que están circulando en las redes. Hay una total irresponsabilidad. Se cree que porque dicen que es coronavirus, la gente va a ir aprobando como loca los créditos en la Asamblea. No, hay que actuar responsablemente. Los demás créditos, yo he visto que varios han aprobado. De eso no se habla. ¿Dónde está esa plata? ¿Que se han aprobado créditos de CAF? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se está haciendo con esos recursos? Entonces aquí hay una total y completa falta de transparencia a propósito. Y eso, sumado a usted ha visto a los casos de corrupción que se han hecho generalizados en este gobierno y a cada día sale uno nuevo, entonces por supuesto que existe susceptibilidad, no solamente de los asambleístas del MAS, los asambleístas del propio oficialismo, que lo han dicho ya en varias oportunidades, en sesiones, ahí en la Cámara, en las comisiones, pero también lo más importante, María, de la opinión pública, de la gente. Entonces, mientras no esté claro dónde se está yendo la plata, porque ha llegado donaciones, ¿dónde están esas donaciones? Hemos visto a los municipios que hoy se les ha delegado la responsabilidad de combatir el coronavirus, pero sin darles un centavo, condenando a los municipios a hacerse responsables de todo el mal manejo de la epidemia que tenemos desde el mes de marzo en el país. Entonces, miren ustedes, yo creo que hay que ser simplemente conscientes de lo que está pasando en el país y empezar a exigir transparencia de todo lo que está ocurriendo, de todos los créditos y donaciones que han llegado al país y que llegarán. Hablemos del sistema de salud. Hablemos del sistema de salud que el movimiento al socialismo ha heredado a Bolivia. ¿Qué opina usted? Bueno, yo quisiera hablar de lo que hemos heredado nosotros, Leonel. Es muy interesante decir que la historia del país se limita hace 14 años atrás.
Cuando llegamos al gobierno, Leonel, el presupuesto de todo el tema de salud en Bolivia eran apenas de 300 millones de dólares. Nosotros nos fuimos con un presupuesto de 3.000 millones de dólares. Solamente presupuesto. Sin hablar de hospitales, porque está bien, es una retórica, una justificación de este gobierno, su ineficacia, su incapacidad, su improvisación para enfrentar el tema del coronavirus, ha hecho que se trate de buscar un culpable y ahí está el MAS. Cuando con su propio peso ellos tuvieron, miren lo que ocurrió con el hospital de Montero, una vergüenza, pintándolo de verde agüita ahí para entregarlo. ¿Qué es eso? Cuando era simplemente revelar que el MAS había hecho semejante hospital, que estaba concluido como denunciamos nosotros en el mes de marzo. En el mes de marzo, Leonel, está en nuestra cuenta Twitter, por suerte, dijimos, hay 11 hospitales en este momento, estamos hablando de marzo del año pasado, que están listos para inaugurarse, que se transformen en hospitales COVID. Y estoy hablando de Montero, el de Cobija, mire lo que está pasando en Cobija, ya tenemos un hospital concluido. ¿Y dónde está eso? El de Yacuiba, el de Potosí, el de Oruro. Y otros 11 hospitales que estaban listos. Y había otros en carpeta que debería haberse más bien acelerado. Lo que hizo este gobierno, por una cuestión ideológica, política, paró toda la inversión pública. Por eso es que desde marzo del año pasado la economía se cae. O perdón, desde noviembre del año pasado la economía se cae. No es ahora, no es el efecto del coronavirus. Malas políticas económicas desde noviembre del año pasado. Una vergüenza. El país, el último trimestre del año pasado, creció solamente al 1,1%, nada más. Por eso en el año, por los buenos crecimientos de los primeros 3 trimestres, crecimos al 2,2% en términos anuales. Perdimos la punta del mayor crecimiento económico que liderizábamos durante 7 años en la región. ¿Por qué? Por decisiones políticas. Decisiones políticas ideológicas de que el Estado tiene que recurrirse, y se implementó otra vez el modelo neoliberal a partir de noviembre. Y hoy estamos padeciendo un neoliberalismo que ha ido cayendo la economía. El último trimestre del año pasado, una vergüenza. El primer trimestre de este año, y encima sobre lo llovido mojado viene el coronavirus y termina de hundir la economía boliviana. Es lo que está pasando. No vamos a estar con medias tintas en el análisis económico. Entonces, en tema de salud, es una utopía. Está bien que se empiece a culpar. Siempre hay un culpable en esto, y es el MAS el que no ha hecho. Le estoy demostrando que hicimos bastante. Hemos multiplicado por 10 veces el presupuesto de salud. Hemos multiplicado los ítems de salud, que podían haber sido insuficientes seguramente. Seguramente que sí. Porque veníamos de una inversión de 300 millones de dólares apenas en el presupuesto de salud. Nada, nada. Y nadie decía nada. No nos hemos quejado nosotros, o ha visto que el 2006 el ministro de Economía salía a quejarse, que me han dejado un país quebrado, que no tiene salud, que no... ¿Usted me ha visto el 2006 hacer eso? No. ¿Qué hemos hecho nosotros? Trabajar y sacar al país adelante como nosotros solemos hacerlo, y lo hemos sacado adelante recibiendo el país quebrado. Disculpe, señor Arce, ¿usted considera entonces que las condiciones de salud que tenía nuestro país eran adecuadas para combatir una pandemia como la que estamos enfrentando? ¿Y a qué me refiero? Si bien usted habla de infraestructuras, habla de hospitales que su gobierno, el gobierno del Movimiento al Socialismo, habría dejado ya construidos. ¿Qué pasa con las unidades de terapia intensiva? Por ejemplo, nosotros nos hemos enfrentado a una carencia inmensa de equipamiento. No habían suficientes, y no hay todavía suficientes unidades de terapia intensiva en nuestro país. No hay camas, no hay equipos, no hay respiradores, no hay ítems precisamente de doctores que puedan tratar esta emergencia. Entonces, ¿usted considera que estábamos preparados? Dos apuntes a lo que usted dice, María. Primer apunte. Nadie en el mundo estaba preparado, porque nadie conocía los síntomas y por lo tanto qué se tenía que hacer para la pandemia, porque si hace 14 años hubiésemos sabido que íbamos a tener esto, por supuesto que se iba a hacer eso, ¿verdad? Entonces, nadie estaba preparado, había que entender cómo funciona esta pandemia en particular y empezar a atender a partir de ese conocimiento. ¿Cuándo se sabía esto, María? En enero 2020, este año, en enero, se sabía esto, recién. Ahí está la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a partir de enero ya debía haberse tomado previsiones. ¿Se hizo algo? No. En marzo ya tenemos los 2 primeros casos en Bolivia. ¿Se empezó a hacer algo? Pregunto. Cuarentena, y enseguida toco ese segundo tema. Y luego, recién en mayo hemos visto con el escándalo de la compra de respiradores. ¿En mayo se estaba comprando recién los respiradores? María, ¿en mayo recién? Pregunto. Ahí dejo en el aire las preguntas que el público se está respondiendo y sabe perfectamente lo que yo estoy diciendo. Segundo elemento.
El segundo elemento tiene que ver, ¿para qué entonces es la cuarentena, María? La cuarentena no es la solución a la pandemia, ¿o sí? No es, todos lo sabemos. La cuarentena se da en un periodo para que el Estado justamente mejore la capacidad instalada sanitaria que tiene para enfrentar ese tema, ¿o no es así? Por supuesto que es así. Nosotros estamos ya 90 días en cuarentena, María. 90 días en cuarentena. ¿Y dónde están lo que usted reclama? Las unidades de terapia intensiva, el material de bioseguridad, que yo siempre en la televisión voy viendo que los médicos, enfermeras, pero no solamente ellos. ¿Dónde está el personal de apoyo de los hospitales que también tiene que tener el elemento de bioseguridad que nunca se menciona? Los camilleros, la gente que hace la alimentación, todo eso, ¿dónde está? Tiene que tener también. Y en nuestro caso, policías y fuerzas armadas que están en la calle combatiendo eso. ¿Dónde está eso? No había. ¿Dónde están los respiradores? ¿Dónde están los tests? Bolivia es el país que menos test ha hecho de coronavirus en el planeta, María, por favor. Y eso puede atribuirse al movimiento al socialismo o a esta gestión. Eso debe quedar absolutamente claro, que la responsabilidad corresponde a esta gestión de gobierno que debería hacer todo durante esta pandemia. Estos 90 días que tienen a los bolivianos encerrados, tenía que haber hecho. Y no estoy criticándole todavía el tema de las políticas sociales, que ese es otro tema que sin duda, si ustedes gustan, podemos conversar.